Muy buenas tardes a todos, a los que habéis conseguido llegar hasta el final del segundo día del South Summit, que es algo bastante intenso. Mi nombre es Alberto Tornero, voy a empezar simplemente por presentarme rápido. Mi nombre es Alberto Tornero y soy el socio responsable del área de empresas de alto crecimiento en PwC, en PwC. Trabajamos con compañías por debajo de 50 millones de euros, de 0 a 50 millones de euros, de facturación que crece muy rápido, ¿vale? Y les ayudamos sobre todo en gestión, taxa legal y fiscal y en transacciones. Y hoy pues tengo mucha suerte porque voy a tener una mesa fantástica con Gabriel y con Carlos, que son dos startups que están pasando a ser scale-ups, que nos conocemos un poco, ¿verdad? Y yo casi os voy a decir que os presentéis vosotros. Pues nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriel. Soy el CEO y uno de los fundadores de EUMedical. Brevemente, EUMedical, una health tech. Siempre digo primero health, después tech. Entonces nos enfocamos mucho en dar una buena atención de calidad a los pacientes, que nos hemos enfocado sobre todo también en expansión a nivel global. Tenemos capacidades hoy en día en más de 90 países y estamos haciendo pues, servicios en también más de 10 idiomas. Y estamos justo en esa fase, como bien decía Alberto, de ya no hacer cientos de consultas, ya pasamos a miles y ya en breve decenas de miles y empezamos ya a querer cientos de miles. Entonces, creo que sí, que vamos a esa fase de scale-up, como dicen. Muy bien. ¿Carlos? Y yo, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y básicamente yo lo que hago es algo muy local. O sea, yo soy Carlos Carrillo, el CEO de un grupo que estamos basados en Asia. Y es muy local porque es un deporte que todos conocemos y practicamos mucho, que es el pádel, pero hacemos de todo y nada en España. Tenemos un grupo con distintas verticales que tocamos desde la infraestructura de pistas, desde eventos internacionales, formación y tecnología. Y todo esto lo hacemos con distintas verticales, pero enfocados a sobre todo el mercado de Asia, en la zona de Asia-Pacífico, que viene a ser todo lo que es India y Middle East, todo hacia el sudeste asiático. Y bueno, básicamente estamos expandiendo, ayudando a profesionalizar el crecimiento del deporte en toda esa zona, que no son pocos habitantes, entonces tiene sus retos. Sí, cuando estábamos preparando un poco la ponencia, que estábamos hablando con South Summit, nosotros en PwC llevamos ya unos años colaborando con South Summit. Claro, siempre que se habla del crecimiento de las compañías y de los problemas por crecer, se trae a compañías que ya han crecido, lo cual es muy interesante, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos esa idea, pero yo siempre echo de menos la gente que lo está haciendo. ¿Por qué la gente que lo está haciendo? Pues porque son los que se están encontrando los problemas ahora. Y los problemas de hace 4 años muchos de ellos son muy parecidos. Pero para mí me parecía muy interesante compartir con vosotros esta visión de gente que tiene problemas ahora. Y además 2 compañías, que me ha hecho gracia lo de que es muy local, o sea, está en Asia, vive en 7 países y resulta que es muy local. Pues no sé lo que será local. Entonces, porque vamos, que digas que APPT es local, lo digo porque vamos, yo no sé ahora dónde estás viviendo, qué meridiano, tú vas por los meridianos, o como ahora dónde vives. En alguna aerolínea. Sí, ¿no? Sí, lo digo porque estabas con el Handy. Emirates, en la primera de Emirates. No, pero no digamos qué marcas. Ay, perdón. Es broma. Entonces, por eso era un poco lo que queríamos compartir con vosotros, es cuáles son para 2 compañías claramente con vocación internacional, porque una cosa que no ha comentado Gabriel es que ellos trabajan con seguros que tienen relación especialmente con viajeros, sí, que es un segmento increíblemente interesante. Claro, por eso su vocación es totalmente internacional desde el minuto 1. Además, una internacionalidad muy interesante porque eso no es una internacionalidad hacia afuera todavía, o no sobre todo, sino hacia adentro, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar, y luego si queréis sobre eso vamos construyendo, ¿cuáles, si tuvieseis que decir 1 o 2 o 3 retos que os encontráis ahora como CEOs, como responsables de las compañías, para el
crecimiento de las compañías, vuestras compañías, siendo compañías distintas, un grupo, lo vuestro también tiene áreas, pero muy focalizado en el tema de la asistencia. ¿Cuáles serían? Por ser muy concretos y luego poder jugar con ello. Yo empiezo, o sea, a mí lo primero que se me viene a la cabeza serían dos. Una interna y una externa. La interna para mí creo que casi a todo el mundo le pasa, que es gente, o sea, personal, recursos humanos, el poder escalar equipos en distintas verticales que requiere distintos skills de gente, y cómo puedes hacer eso como a un ritmo de crecimiento grande, donde tienes que formar, tienes que crear una cultura de equipo. En nuestro caso es full remoto porque trabajamos con mucha gente en muchos países. Ese te diría que es el más interno, porque al final es necesario. Si quieres mantener una base y crecer sostenible, tienes que tener un equipo muy bueno. Y la parte para mí externa es toda la complejidad cultural cuando sales de que estamos bastante mal acostumbrados aquí en Europa, que es una gozada, misma moneda, una regulación más o menos parecida y demás, que cuando sales a países del mundo abierto, digamos, que cada uno es de su padre y de su madre y te tienes que adaptar a su cultura, a cómo hacen las cosas, a cómo son las regulaciones allí, y es muy difícil porque nadie viene o no hay servicios que te ayudan a decir tienes que seguir estos pasos, encima en un mercado disruptivo como es el pádel, que no tenía como ningún pasado. Entonces esos son los retos más a nivel externos que nos enfrentamos. O sea, interno equipo, externo cultura, el tema más cultura, burocracia, ¿no? Local. Sí. Perfecto. ¿Gabriel? Bueno, yo creo que la parte de equipo estamos en línea. O sea, eso yo creo que es siempre una oportunidad muy bonita, hacer crecer la empresa y ver que hay más gente. Y luego también esa parte del equipo, en nuestro caso, se une con garantizar la misma calidad. O sea, al final, en mi caso, el crecer en equipo es crecer en médicos. Y crecer en médicos, que el médico y estandarizar procesos es clave en nuestro crecimiento de equipo. Porque yo necesito que el médico de España sea igual de bueno que el de Japón, que el de Argentina y que el de Tailandia, que estábamos comentando, ¿no? O Malasia. Entonces, eso hace que tengamos ahí un reto bastante interesante. Y luego, ahí hay una cosa que yo creo que siempre está también en la parte del escalar como tal, y yo creo que es la paciencia. Y eso es algo bastante, yo creo que interno a nivel hasta personal, ¿no? Estamos viendo que la empresa crece, y hay ciertas cosas. Crecer en personas puede ser muy rápido. Y luego hay otras cosas que no crecen tan rápido. Entonces, el manejar los tiempos de la empresa, ya no yéndome tanto porque también coincido en el tema burocrático internacional y toda esa parte de, oye, cómo me enfrento a los distintos países, legislaciones y tal, bueno, dolor. Pero el manejar los tiempos internamente, a mí a veces eso me quita el sueño. O sea, gente y la gestión de la, entre comillas, la ansiedad. Del crecimiento. Sí, ¿no? del Pero mismo ahora, crecimiento, totalmente. Es muy curioso. Estas dos compañías, para mí también, son un ejemplo de un paradigma nuevo, porque ninguno de los dos ha dicho inversión. Fíjate qué cosa más loca. Nosotros no tenemos, os prometo que no hemos preparado, o sea, la hemos preparado, les he dicho de qué vamos a hablar, pero no hemos preparado y no hemos hecho, qué pregunta más interesante, porque es verdad, solo hasta aquí es lo que le hemos dicho, ¿no? Pero ninguno de los dos ha hablado de inversión. Y son dos compañías que están creciendo enormemente, ¿no? Y es una cuestión que yo sí quiero preguntaros, o sea, porque es verdad que este cambio de paradigma nosotros lo vemos muy habitualmente, mucho. No sé si porque nuestros clientes tienen ese perfil o porque empieza a haber muchos clientes que no tienen ese modelo de inversión continua, ¿no? Pero, ¿por qué no habéis hablado de inversión? No digo que eso se haya olvidado, pero porque no, es que ni lo veis, o sea, no tiene pinta de que si os he dicho los dos. Contadme, ¿cómo pensáis crecer? ¿O creéis que la inversión tiene sentido? ¿Creéis que es más adelante? ¿Por qué no lo habéis visto? ¿Puede ocurrir? Bueno, ahí parte del problema por el que no hemos dicho eso eres tú. O sea, creo que nosotros aquí hablo de Umedical personalmente, cuando estuvimos con ustedes hablando, hubo varias conversaciones que tuvimos y una de ellas recuerdo que era muy enfocada a, oye, la inversión
que en el mundo de startups siempre es muy golosa, y te va llegando y te sigue llegando y te sigue llegando. Yo le digo a algunos amigos que el número por el cual vendería mi startup crece al minuto, porque cada vez se mueve tan rápido que el número obviamente se va moviendo, ¿no? Entonces, esa obsesión por la inversión es una tentación que a veces te hace perder el foco. Y entonces te das cuenta que hay otras opciones. En nuestro caso, por ejemplo, no es que la hemos descartado, pero creemos que la inversión es como si fuera otra de las tareas que tienes en tu día. O sea, si tienes que buscar inversión por algún motivo, en nuestro caso todavía no hemos buscado, desde que empezamos hasta ahora no hemos tenido ninguna inversión externa, y si tuviéramos que buscar, que ya no los empezamos a plantear, porque obviamente eso puede acelerar más las cosas, nos los planteamos más como, vale, tengo que pagar nóminas y tengo que buscar inversión. Es igual de importante una cosa que la otra. Deuda. O deuda, o lo que sea. Yo lo que veía mucho en el mundo startup antes y cuando iba a conferencias como estas era, no, porque es que la ronda semilla, la ronda A, la ronda B, la C, la D, 20.000 rondas, y el CEO parecía que solo estaba enfocado en ronda. Y de hecho he escuchado CEOs de empresas enormes que lo que hacen en su día a día sobre todo es buscar ronda. Y claro, si solo estás buscando ronda, ¿quién está pendiente de la estrategia, del equipo, de la gobernabilidad y todas esas otras cosas que son importantes? Y que alguien tiene que tener como la bandera de decir, venga, yo me voy a tomar la tarea de hacer esto y de tener el equipo también directivo correcto para ejecutar eso, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? No, yo sí puedo añadir, o sea, nosotros también hemos tenido un foco muy de revenue driven, de buscar que en el modelo de negocio todo tenga sentido en el flujo de caja. Y al final, todos de los 4 modelos de negocio que nosotros tenemos, 3 son así. El de la tecnología, al fin y al cabo, es más difícil, ¿no? Porque tienes que invertir, pero es bastante como pilar de equipo el decir, no, tenemos que ir hacia esto. De hecho, nosotros hemos tenido periodos de la empresa en la que hemos decidido invertir más con el dinero capital nuestro de manera un poco injustificada. De hecho, a mí es algo que incluso vería perjudicial para, depende de qué cosas, el tener capital, porque sé que me lo gastaría mucho más rápido y entonces no sería muy serio en qué se está destinando. Y nos ha pasado eso, que cuando hemos soltado un poco más la mano, hemos visto que estábamos dedicando dinero en cosas que no aportaban realmente valor. Entonces, al final, eso perjudica a la empresa, perjudica a tu crecimiento y hemos tenido que volver a la senda de decir, oye, vamos a invertir dinero y a usar el capital para lo que realmente nos trae a nosotros beneficio y potencial crecimiento, que al final es la clave. Hoy, y perdona que interrumpa, hoy una persona del equipo que está aquí me decía que justamente en conversaciones del equipo, o sea, ya me enteré hoy, estaban hablando de que no se puede tener una mentalidad de más gano, más gasto. Y yo decía, bueno, ya creo que esa persona ha entendido ese modelo que tú estás diciendo de revenue driven, que no es para yo decir, oye, yo voy a tener más revenue porque quiero meterme en el bolsillo, sino para, como tú bien lo has dicho, seguir reinvirtiéndolo en la empresa y que tenga un crecimiento orgánico que puede ser muy rápido. Porque si tú realmente lo inviertes bien, el crecimiento también va a ser acelerado. Y creo que ahí también vienen bien los asesores a veces. Sí, vienen estupendamente. Yo los contrataría a diario, de hecho. Fíjate, es una cosa que está ocurriendo, lo cual es lo que es un síntoma de madurez, en mi opinión. O sea, la inversión es fantástica si tú eliges el inversor, no si voy a buscar, no, si es a ver quién consigo que sea un partner mío, ¿no? También una de las cosas buenas que tiene el que tú seas una compañía que tenga resultados es que te puedes financiar con deuda. O sea, nosotros siempre comentamos que hay 2 tipos de compañías, las que se pueden financiar con deuda, o sea, las de deuda y las de equity. Las que tienen deuda pueden tener equity, es decir, las que pueden buscar deuda pueden buscar equity, las que solo tienen equity solo pueden buscar equity. Y claro, tú solo tienes deuda si tienes un modelo que haga que el que te vaya a prestar dinero piense que lo vaya a recuperar con un plus, ¿no? Porque en eso consiste. Entonces, creo que lo que vosotros comentáis, además, genera un modelo de inversión cuando la compañía está más madura y no en fases tan iniciales, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque aplicas
metodologías de startup que supuestamente necesitaba dinero, pero tú no tienes ese modelo, pero aplicas toda esa forma de gestionar y esa ambición, ¿no? Yo tenía otra pregunta cuando habláis del tema del equipo, ¿vale? Porque nosotros lo vivimos mucho con los clientes. ¿A qué equipo os referís? O sea, nosotros nos damos cuenta de que cuando uno crece, esto yo creo que nos sonará, tenemos el riesgo de no tengo que tener gente que me ayude. Nosotros lo que percibimos en nuestros clientes es que la dificultad no está tanto en la contratación de gente que haga cosas, como en la contratación de gente que se haga responsable de cosas y que me ayude a construir, ¿no? Entonces, ¿cómo os encontráis vosotros primero? ¿Cómo diseño ese puesto? ¿Cómo lleváis esa idea de, oye, yo es que ya no, además que no puedo y es que no lo hago bien, ¿no? ¿Cómo ese proceso de búsqueda de, no sé si llamarlo directivos o responsables, en cada una de las compañías, cómo lo estáis afrontando? O sea, yo en este caso creo que es bastante radical porque nosotros al final, al estar basados en Asia, tenemos mucho empleado de allí, que es otro modelo completamente diferente en cuanto a sueldos, en cuanto a legislación y demás. Y hemos pecado mucho, o sea, para mí la clave es lo que tú has dicho, es decir, que buscábamos gente que hiciera cosas y no que fuera responsable de esas cosas. Entonces, al final te veías que tú tenías que estar todo el rato recogiendo lo que se iba dejando tirado porque esa persona hacía cosas pero no tenía ninguna estructura ni ninguna responsabilidad más allá. Y esto ha sido una pérdida de tiempo en nuestro caso tremenda porque al final acabas tú haciendo muchas cosas que no deberías hacer si tuvieras a una persona responsable o que entendiera cuál es su función más allá de hacer cosas. Y esto tú lo pensabas más de cara a los directivos, pero para mí yo creo que está casi en cualquier fase o posición de la empresa porque tú tienes que cumplir un área y tienes que ser ejecutor de ese área por muy pequeño que sea. Y tienes que saber barrer todo eso perfectamente. Si tú te vas a centrar en ciertas cosas donde no coges la responsabilidad y simplemente ejecutas acciones, al final vas dando más trabajo al resto y eso es una ola que hay un problema. Entonces, en mi caso yo creo que va por ahí, que esa es la clave. O sea, si nosotros hubiéramos enfocado desde el primer momento en buscar personas responsables para sus áreas y todo esto viene desde arriba. Obviamente tienes que tener una dirección que va haciendo planes y que no deja ningún cabo suelto. Pero creo que va por ahí, no sé si... A ver, yo soy muy creyente del crecimiento dentro de la misma empresa. O sea, aquí hay una doctora que cuando empezó con nosotros... O sea, si decimos hay un doctor, hay un pasaje y hay un doctor No soy yo. Estamos cubiertos. Estamos cubiertos con ella. Vamos a invitar a todas las ponencias. Siempre que venga un medical, siempre que estamos hay cubiertos. alguien en la sala. Yo, al final, también soy médico de profesión, lo sé. pero soy emprendedor de vocación. Entonces ya lo que siempre hago la broma es que si me llaman, tengo que hacer una videollamada, ¿no? Porque la telemedicina es lo que... Pero no, en realidad esta doctora es una persona que cuando empezó con nosotros estaba haciendo consultas, normal, lo que ella ya sabía hacer. Aparte una persona que tiene buenas cualidades de comunicación, muy empática. Y luego esa doctora fue cada vez saliendo de su zona de confort a través de nosotros. Nosotros le fuimos poniendo esa oportunidad de sale de tu zona de confort, ve atreviéndote a otras cosas. Desde cosas que pueden sonar básicas como usar el Excel a un nivel un poquito más avanzado. Hoy en día esa doctora, estábamos en unas reuniones y alguien le dijo, claro, a ti eso se te hace muy fácil porque eres muy tecnológica. Y ella decía, bueno, yo nunca hubiese dicho que yo era tecnológica. Y lleva un equipo de médicos y lleva todo, ya no es una doctora, ya es un manager que sigue teniendo el conocimiento médico, lo cual para nosotros es fenomenal, ¿no? Entonces yo creo que eso que tú dices va mucho de, a veces diseñamos el puesto y metemos a alguien para, tratar de que cubra y que haga cosas. Otras veces vemos la persona y queremos diseñarle el puesto a la persona y yo creo que ni una ni la otra. Lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las necesidades y en base a eso ir creando los puestos que van acorde a ello. De hecho, eso fue parte de lo que hicimos con ustedes en su momento porque creo que es una necesidad y es algo que a todos nos pasa cuando estamos ni siquiera en fase de scale-up, ya en fase de startup es algo que hay que aprender, ¿no? Yo tengo que ir creando las necesidades, o sea, cubriendo las necesidades. Y yo creo que hoy en día, ya como más scale-up, yo necesito gente que me aporte valor. O sea, no personas que me resuelvan problemas, gente que tenga el ownership y que me aporte valor.
El de tecnología que me dice, es que yo hice el código y está perfecto y no entendió ni lo más básico de lo que era la necesidad, porque no se quiso adentrar y no quiso entender, ese no me aporta valor. Hoy en día la IA, justo antes hablaban de IA, y hoy en día la IA te hace muchas cosas. Y entonces la IA puede aportar ese hacer cosas. Pero el valor real está más en entender el negocio, en meterse, entender la necesidad y buscar tener ese ownership para poder, pues, como tú decías, hacer las cosas mejor de como la puedo hacer yo. Al final, ese creo que es la clave, ¿no? Recogiendo eso, estamos ya terminando, hacemos esta pregunta sobre todo por si hay alguien que quiera hacer preguntas del público. Nosotros nos encontramos siempre una cosa que no siempre a los empresarios les vuelve loco. Como vosotros sabéis, yo estuve dirigiendo una empresa durante 4 años, o sea que el tema más o menos me puede sonar cercano, y es que en muchas ocasiones el principal enemigo del crecimiento de la compañía es el propio empresario. ¿Vale? Sobre todo es el propio empresario que lo ha dado a luz, que lo ha montado, que lo ha iniciado, y eso es una cosa que nosotros, por ahí el equipo, es que, a ver cómo se lo dices. Gracias a Dios nosotros somos bastante transparentes, con mucha educación, pero somos muy, muy francos y muy directos. Nosotros hemos hablado sobre esto, o sea, ¿qué os resuena? O sea, ¿cómo hacéis o cómo llegáis a un punto en el que estáis creciendo tanto que algo tendremos que estar haciendo bien, algo tendréis que estar haciendo bien, o eso decís, no, ahora no me lo planteo? ¿Cómo jugáis con la idea de esa soledad que tiene muchas veces el que está arriba, ¿no?, dirigiendo el tema? ¿Cómo gestionáis eso de, oye, sigo siendo yo, o a lo mejor yo ya tengo que dar paso y yo dedicarme a otra cosa? ¿Eso cómo os relacionáis o no estáis en esa conversación, autoconversación? A ver, yo me despido todo el tiempo. Junto al equipo y le digo... Bueno, mientras te despidas tú... Exacto. Les digo, le tengo una mala noticia. Aquí hay una persona que hoy está despedida y soy yo. Entonces, ya yo no me encargo más de esto. Qué bueno. Creo que ustedes han llegado al nivel en el cual yo les estorbo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si ustedes me necesitan, tienen mi número, tienen mi contacto, tienen mi calendario, donde pongo hasta mis cosas personales. A veces creo que tienen demasiado acceso a información. Y ya está, y me buscan. Pero yo no necesito hoy en día ser un estorbo para la empresa. Y eso es, yo creo, lo que pasa a veces. Cuando estamos en esa fase que la empresa nace y la ves crecer, quieres todo el tiempo que las cosas sean perfectas y quieres estar ahí y sientes que si tú estás ahí va a ser perfecto. Y no, la empresa como un niño se tiene que caer, se tiene que cortar, hacer pupa, ¿no? Y de esa pupa va a curarse y va a aprender, oye, mejor cuando vaya a saltar, pues hago esto distinto, ¿no? Okay. Entonces, ahí yo creo que es muy importante hacer también reuniones cuando estás en esa fase, antes de un proyecto y después para aprender, buscar aprender. Pero ya autodespedirnos y tener esa posibilidad de darle a las personas ese campo abierto para que ellos se desarrollen. Claro, totalmente. Carlos. Y yo tengo 2 cosas. Una, que en el ego creo que hay que trabajarlo mucho, y yo suelo hacerlo en cuanto a preguntar a mis clientes o a partners con los que me relaciono qué opinan de mí directamente. Y de hecho me llevo muchos feedbacks muy interesantes de decir, oye, te pones muy agresivo cuando negociamos, o veo cosas que a mí me da mucho feedback para decir, cierto que aquí no soy el que mejor lo hace, y luego veo en las reuniones a mi compañero que lo hace de una manera mucho mejor. Entonces, a mí me gusta cuando doy el salto a empezar a preguntar al equipo cómo te puedo ayudar, más que hay que hacerlo así o asá. Es decir, dar como ese hueco a ¿tú qué harías aquí y cómo te puedo ayudar yo? O te estorbo, que muchas veces me han dicho, no, me estorbas, déjame ir a la reunión. Pues perfecto, pues suerte con eso. Y si te puedo ayudar con alguna otra cosa, genial. Entonces, este punto que yo al principio, cuando éramos menos personas y tal, me costaba hacerlo, creo que fue un trabajo personal de empezar a escuchar cuál era el feedback externo y a ver cómo el equipo podía tomar ese liderazgo y yo simplemente estar ahí por si puedo aportar algún valor. Me sonreía, y hay aquí gente del equipo de empresas de alto crecimiento, porque nosotros también,
mucha humildad, pero también es verdad que somos un equipo que aunque llevamos tiempo, tuvimos una segunda fundación en el 21 y hemos crecido mucho, muy rápido, ¿no? Entonces estamos en esa fase, yo no soy nada fan de delegar, o sea, yo no delego. Delegar significa lo que yo no hago lo haces tú. No, yo hago lo que yo hago yo y tú haces lo que haces tú. Me da igual que acabas de entrar o que otra cosa es que tú tienes una responsabilidad y yo otra, pero aquí cada uno hace lo que tiene que hacer. Por eso a mí el término delegar siempre me da un poco de así, ¿no? De decir, no, tú no estás haciendo algo porque no lo puedo hacer yo. Tú lo haces porque lo haces tú. Y esa idea de, nosotros, por ejemplo, este Summit, chico, búscate la vida, trabaja, ¿no? Porque es que si no, por lo menos nosotros no habríamos crecido, seguro, y no estaríamos haciendo un montón de cosas que no haríamos jamás, o no habríamos hecho jamás si las hubiera tenido que pensar o hacer yo, ¿no? O sea que eso entiendo mucho. Tenemos 1 minuto y 18 segundos para dar el tiempo inmediato. Si alguien quiere hacer una pregunta o alguna reflexión o queréis comentar algo. Si no, yo creo que la organización nunca se va a quejar de que terminemos 1 minuto antes. ¿Alguien está...? Mira, ahí hay una pregunta. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta, o sea, es un poco para los dos, pero sobre todo poniendo el ejemplo de Gabriel. Tú comentabas como que confías muchísimo en el talento interno, ¿no? De cómo crecen tus personas dentro de tu compañía. Y también imagino que a Carlos, aquí me gustaría saber la opinión de los dos. Si ahora mismo, viendo como que el talento a lo mejor en algo tan concreto como lo vuestro es escaso probablemente, pero también la competencia es alta, ¿no? O sea, al final la gente viene súper a lo mejor cualificada o preparada, con mucha ambición. Vosotros, si ahora dice, por ejemplo, en el caso de la doctora que tiene Gabriel, que se quiere ir, ¿tú cómo la retendrías? ¿O qué palancas, ¿no? ¿O qué cosas claves? ¿Cómo le motivaría para que se quedase y siguiese siendo tu persona de confianza dentro de la compañía? Te va a costar dinero esto. Lo que pasa es que tenemos que decirlo en 15 segundos. Estamos fuera. Ella me ha renunciado varias veces y lo primero que le digo es no te acepto la renuncia. O sea, de entrada. Porque casi siempre cuando me renuncia es porque siente mucha presión. O sea, la gente piensa que es todo dinero. El dinero obviamente nos sentamos, lo hablamos, lo conversamos y las necesidades que pueda tener más allá del dinero en su vida personal y en lo que es su trabajo en Eumedical, ¿no? Pero la mayoría de las veces cuando me ha renunciado ha sido porque siente mucha carga. Entonces yo, por un lado, siempre lo digo y ahorita lo digo cada vez más al equipo, los diamantes se forjan bajo presión, pero tiene que ser la presión justa. Entonces, no llegues a ese momento en el cual el diamante se va a romper para levantar la mano y lo que trato de hacer es tener canales de comunicación muy abiertos siempre para que esas necesidades laborales y extralaborales las podamos conversar porque al final repercute una cosa sobre la otra y el trabajo no tiene que ser algo que te reste, sino que te sume y te sientas a gusto. 1 minuto, o sea, 15 segundos. Yo me Carlos. suscribo a eso. O sea, no iba a añadir más valor. Entonces, sí, estoy de acuerdo. O sea, darle el espacio a cada uno de que te cuenten cuál es la necesidad, porque cada caso es su mundo. Entonces, al final es entender, oye, ¿qué es lo que te pasa? Mucha presión, que algunos son, otro es simplemente monetario, otro simplemente es familiar. Entonces, cada uno escucharle e intentar, pues, adres lo que necesitan, si es posible, porque hay veces que no es razonable, entonces es buen motivo partir caminos. Carlos, Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí, por este rato. Muchísimas gracias a todos y cualquier cosa les tenéis para comentar.